Vamos a ver. Bueno, está bien. Ok. Un saludo grande para todos. Mucho Hola, gusto. profesor. Buenas tardes, profesor. Quiero hacerles un comercial, que es el siguiente. Hoy a las 5, cuando estamos saliendo de esta clase, voy a estar en un diálogo sobre la independencia de los jueces en Radio Universidad. Me gustaría que lo vieran y que empezaran a interesarse en el tema, porque es un tema extremadamente importante. No sé, tal vez todos tienen otra clase inmediatamente después, no lo sé. No, pero en fin, nada más les hago la invitación, por si están interesados. Y aunque no estén interesados también, sería bueno que fueran. Profe, eso queda grabado, la intervención en el seminario. Me imagino, yo creo que ahora todo lo graban. Porque se podría pensar como una actividad evaluativa, tal vez que elaboren un... Pero eso se lo comento después. Ajá. Sí, o sea que aunque no... Yo más bien eso lo dejaría para el otro grupo, que es de teoría del proceso. Una evolución. Lo vamos a hacer, claro. El otro grupo está invitado también. Profe, en su libro del Poder Judicial se habla un poco sobre eso, ¿verdad? Exacto, sí. Claro. Sí, muy interesante ese libro, profe, muy interesante. Pues en realidad es un libro muy modesto. Es una colección de estudios, de artículos sobre temas judiciales que me pareció importante juntarlos en un libro precisamente para llamar la atención del gran problema que tenemos en Costa Rica con la justicia. No hay, es decir, es muy difícil arreglarlo. Es muy difícil de arreglarlo porque los que lo tienen que arreglar son los que tienen el poder. Precisamente los que perderían poder si lo arreglan. Entonces, claro que no quieren ni los magistrados ni los diputados. Y entonces a eso se suma el presidente de la República, tampoco quiere. Entonces, los tres poderes son unánimes. Ninguno quiere el cambio, ¿verdad? Pero el cambio es importantísimo, es clarísimo que se necesita. Profesor, perdón Sí. la consulta, pero ok, entonces el cambio se refiere a quién nombre a los magistrados. Exactamente, no solo los magistrados, un sistema general de nombramiento de todos los jueces, de todos los que administran justicia. ¿Ve? Nosotros hemos hecho un lío muy grande al hacer un nombramiento especial para los magistrados y que sea político. Es un nombramiento que hace la Asamblea Legislativa. La Asamblea, pues, lo ha politizado completamente. No la Asamblea, lo ha politizado la clase política, o sea, los dirigentes, las cúpulas, lo han politizado. ¿Por qué razón? Porque están muy interesados en mantener a la justicia sometida.
Y claro, si usted nombra a los magistrados y los despide también, los magistrados no van a ir contra usted, ¿verdad? Hace un par de años ocurrió que la sala tercera de la Corte, y los magistrados de la sala tercera, votaron un caso clarísimo, un caso en donde había responsabilidad de unos diputados, lo votaron negativamente, o sea, archivaron el caso, ocultaron prueba. Alguien está montándose en un bus por ahí. De lo que es Eduardo Rojas, entonces ya lo voy a silenciar. Ok. Pues eso pasó. Y fue tan claro que cuando se supo, esos magistrados se fueron, renunciaron. Entre ellos el presidente de la Corte. O sea, que era la confesión del delito, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que los más altos tribunales de un país estén en esta situación? En la situación en donde el propio presidente de la Corte tiene que renunciar, salir en carrera por la puerta de la cocina, porque lo pillan en flagrancia, un delito de prevaricato. Tienen que estar muy mal las cosas para que ocurra algo así, ¿no? De modo que yo digo que está muy mal y en la Corte, como eso hace 2 años, ya se los olvidó. Entonces ellos dicen, no, todo está perfecto. Eso fue un pequeño detalle, pero todo está perfecto. No es así. Bueno, sobre eso se trata el tema que voy a ver yo hoy en Radio Universidad a las 5 de la tarde. Muy bien, vamos a lo nuestro. Profesor, ¿Sí? Diga. Entonces, eso que usted está comentando o sea, actualmente nosotros estamos viviendo una situación como la que vive El Salvador hoy en día, en donde los magistrados son sometidos como a la dictadura de este señor Bukele, porque él los nombró a su antojo, o sea, despidió a todos los otros sin ninguna causa e hizo nombramientos convenientes para él. Sí. Bukele tendría que irse, solo por eso. Bukele tendría que irse solo por eso. Bukele es un dictador. Es un delito. Claro, él no se va a ir para nada. Él cree que lo que hizo es una gracia muy bonita. Y tiene un porcentaje de aprobación enorme en la gente, lo cual muestra que la gente tiene muy poco criterio, ¿verdad? Porque claramente él es un dictador. Ya lo había mostrado antes. Es un tipo que cree, según parece, está convencido de que él tiene cualidades especiales. ¿Quién sabe? Sobrenaturales, tal vez. Y que él puede arreglar todos los problemas de El Salvador. En realidad no está arreglando ningún problema. Pero bueno, está en una especie de luna de miel con la gente. El pueblo lo apoya. Él habla muy bien. Es muy inteligente, extraordinariamente inteligente Bukele. Pero se ve que eso no basta. No basta ser inteligente. Evidentemente hay que tener principios. Y él no los tiene. Él es un hombre que busca el poder y quiere quedarse allí. De modo que cada día puede ser más peligroso. Porque se va a querer perpetuar, va a tratar de reformar la Constitución para quedarse indefinidamente
como Daniel Ortega. ¿Sí? Estamos fritos. Como semejante gente, ¿cómo van a progresar estos pobres países? Pues esa es la cosa. Nosotros estamos parecidos ahora. No llegamos al extremo, no tenemos un Bukele todavía, pero pues no sería raro que un día tantos aparezca uno. Estamos a las puertas, ¿verdad, profe? Ya vimos, no estamos a las puertas, pero es posible, es posible. Ya vimos con Fabricio Alvarado, ¿no? Sí, es que son Fabricio populistas, con ideas es populistas y la gente. un buquelillo pequeño. Pues esa es la situación. Es que el Entonces, asunto es que la gente no se informa, no lee y les venden exacto. ideas bonitas y entonces se dejan enamorar con la situación de El Salvador, la pobreza extrema, ¿verdad? Que ellos viven, los somete cuando llegan y les dan, qué sé yo, comida y de alguna forma suplen sus necesidades básicas, entonces de ahí Bukele es un dios para ellos. Sí, no, pero yo no creo que suplen sus necesidades básicas. Lo que los tiene es engolosinados, engañados. Él promete cosas y ellos se lo están creyendo. Bueno, vamos a ver. Espero que puede ocurrir que un pueblo de pronto descubra al sinvergüenza que tiene ahí arriba. Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a lo nuestro. Yo quiero abordar hoy el tema del Imperio de Oriente, porque el Imperio de Oriente juega un papel fundamental en la historia del derecho. Perdonen, tengo un perro ahí que está fastidiando. Bueno. ¿Ustedes saben cómo nació el Imperio de Oriente? ¿Alguno me puede explicar? Yo sé que hay algunos que sí saben. Por ejemplo, Victoria Martín. Usted nos puede hablar del Imperio de Oriente, Victoria. Puede decir algunas cosas. Sergio Mata, ¿qué me puede Buenas tardes, decir ¿me del escucha? Imperio de Oriente? ¿Se me escucha el audio? Sí. Sí, estoy escuchando. El imperio nace cuando me parece que es el emperador Teodosio. Lo divide para darle una mitad a cada uno de sus hijos y es conocido como el imperio bizantino. Uh-huh. Así es. Perdón un momentito. Ahora el problema lo tengo yo.
Muy bien. Entonces, estamos hablando del emperador Teodosio, que tiene 2 hijos y separa en 2 partes el Imperio Romano. Uno de ellos va a reinar en la parte oriental, el otro en la parte occidental. En realidad, el Imperio Oriente ya se venía preparando antes. A comienzos del siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino pensó en la necesidad de hacer otra sede imperial para Oriente, y entonces fundó sobre una pequeña ciudad griega, fundó la ciudad de Constantinopla, o sea, le puso su propio nombre a la nueva ciudad y trasladó allí una parte del gobierno del imperio. Precisamente esa va a ser entonces la capital del Imperio de Oriente, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿quién más? Elena Andrade, ¿qué me dice usted? ¿Qué le pasa al Imperio de Oriente cuando el Imperio de Occidente se derrumba? ¿Qué le pasa al de Oriente? Rachel Herrera. Bueno, profe, la clase pasada habíamos visto que al Imperio de Occidente era al que más como que habían atacado a los pueblos que estaban ahí como alrededor del Imperio Romano y que el de Oriente era como el que mejor librado había salido de esos ataques. Sí, eso es cierto, pero digamos, el resultado de esto es que mientras el Imperio Occidente se derrumba, el de Oriente se mantiene, ¿verdad? No le resulta sencillo. También el Imperio de Oriente sufre las invasiones. Lo que pasa es que logra combatirlas y mantenerse firme, incluso negociando con los bárbaros. Con los bárbaros se podía negociar hasta cierto punto, porque ellos no tenían grandes aspiraciones. Ellos no estaban pensando en fundar otro imperio, no. Ellos tenían hambre, eran pueblos atrasados que vivían a la orilla del imperio y querían tener, digamos, las ventajas de estar dentro, que eran muchas. Esos pueblos bárbaros podían tener momentos buenos, qué sé yo, buenas cosechas, pero podían tener también momentos malos y entonces pasar hambres. O ellos vivían mucho de la guerra, y eso significa que podían tener también derrotas aplastantes. Así como podían tener victorias, entonces conseguían un botín bueno, le quitaban al pueblo vencido, le quitaban todos los bienes y se llevaban a las mujeres, etc. Pero también podía irles mal. De modo que estos pueblos vivían así, un poco en una vida difícil, arriesgada, complicada, siempre con muchas necesidades, etc. Por eso ellos querían entrar al imperio y lo hacían. En muchos casos, el imperio romano los contrataba. Los contrataba como mercenarios.
por ejemplo, para defender la frontera. Entonces ellos luchaban contra sus propios congéneres, contra sus propios, tal vez sus primos, que eran otros bárbaros pertenecientes, casi todos esos pertenecían a un grupo que eran los germanos. Se distinguía sobre todo por su comunidad de lengua y cultura. ¿Verdad? También había en el otro lado del imperio, ¿no? Más allá de sus fronteras, había otros pueblos que no eran germánicos, los eslavos, por ejemplo, y pueblos orientales también, que venían emigrando desde Oriente, tratando de conseguir tierras, también asaltando las ciudades, tal como pasó con los hunos. Los hunos eran un pueblo oriental, primos de los mongoles, y también los turcos, ¿no? Y los magiares, lo que después iban a ser los húngaros. Todos esos son pueblos orientales. Bueno, de todo eso había del otro lado de la frontera, ¿no? Pero los más cercanos, los que tenían, digamos, un contacto más directos con los romanos, eran los germanos. Y con mucha frecuencia, antes de la caída del Imperio de Occidente, grupos enteros de germánicos pasaban contratados por el imperio para combatir, para cuidar las fronteras. Entonces se pasaban del otro lado del mostrador y peleaban con los que estaban afuera. Pues eso pasó también en Oriente, y los emperadores orientales consiguieron casi siempre convencer a estos invasores de que trabajaran al servicio del imperio. De ese modo, pues, evitaban el peligro de que de pronto una fuerza muy, muy grande invadiera y tomara el imperio, lo cual pasó en Occidente, al final de cuentas. Pues bueno, precisamente la parte de la historia que nos interesa es una parte que empieza en el siglo VI, más o menos en el año 520, en que empieza a reinar en el Imperio de Oriente un joven muy talentoso y enérgico llamado Justiniano. Va a ser el emperador Justiniano I. En la guía ustedes tienen que yo les puse allí unas páginas del libro mío en relación con Justiniano y su obra, ¿verdad? Que es muy poquito, unos pequeños detalles. Y de una manera más detallada, entonces viene partes de un libro de un historiador inglés, más bien irlandés, que escribe una obra
muy bien escrita, una obra de mucha calidad. Sobre esta parte de la historia. Es una parte de la historia que no ha sido tratada por los historiadores desde hace mucho, sino hasta recientemente se le ha ido poniendo más y más cuidado. Porque la historia toda es importante. Mentira que en la historia hay unas partes que son más importantes que otras. Incluso las partes que parece que tienen mucha calma, si uno las estudia con cuidado, se da cuenta de que allí, en esa calma aparente, se están preparando las cosas para que en un poquito de tiempo más va a ocurrir un gran desastre. Y así pasa, creo yo, con estas etapas. Para nosotros, gente occidental, las cosas que pasaban en el Imperio Romano de Oriente nos parecían un poco lejanas. Y en realidad no era así. Fueron fundamentales también para determinar el destino de Occidente. Ya veremos por qué. Del libro que les estoy hablando se llama El mundo de la antigüedad tardía. Está escrito por el profesor Peter Brown, un maestro de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Él es un especialista en esta etapa de la historia. La antigüedad tardía es precisamente cuando la antigüedad se termina y empieza la Edad Media. Ustedes saben que hay una división de la historia que es la más conocida de todas. Que entonces recoge esos nombres. Edad Antigua, que llega precisamente hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, el año 457. Después viene Edad Media, que empieza allí y termina 1000 años después, en el año 1453. Y después de la Edad Media, ¿qué viene? Angélica Guzmán, ¿verdad? Hola, profe, buenas tardes. Vendría la edad moderna, ¿no? ¿Cómo? La moderna. Exactamente. La Edad Moderna. Pero ustedes deben saber que en realidad estas divisiones son ficticias, son teorías de los historiadores. Ellos en realidad lo que hacen es señalar zonas de la historia. No pretenden fijar límites. Decir, bueno, muy bien. Aquí está, cayó el Imperio de Occidente. Muy bien, señores, ahora empezamos la Edad Media, ¿verdad? Y ya todo el mundo
se pone como un personaje de la Edad Media. La historia es una continuidad, ¿verdad? La caída del Imperio Romano de Occidente incluso fue un hecho casi simbólico. Casi simbólico. ¿Quién se acuerda cómo fue eso? Ese hecho. Estebali Araya. Astrid. Sí. Profe, bueno, yo por el Sí. momento no, en este momento no me acuerdo. No se acuerda, sí, pero de nada, nada. Ok, ¿cómo fue? ¿De qué manera ocurrió ese hecho de, digamos así, el fin del Imperio Romano de Occidente? Astrid Sánchez. Hola, profesor. Hola, hola. Estaba leyendo el documento que usted envía para las clases Sí, y dice que fue por la ocupación del territorio por tribus germánicas. sí, no, eso es, lo que pasa es que, claro, eso no ocurrió en un día, como quien dice, todos los tribus germánicos están de acuerdo, el día tal entramos, y entonces efectivamente sonó un pito y todo el mundo pasó la frontera, ¿no? Se metieron. No, las incursiones de las tribus germánicas venían ocurriendo tiempo antes, mucho tiempo antes, ¿verdad? E incluso la ocupación de tierras, pero, digamos, el imperio no caía, seguía habiendo emperadores, ¿verdad? Aunque el territorio se había reducido porque había muchas tribus germánicas que habían ocupado grandes partes de las provincias romanas, el imperio seguía allí. Pero, ¿cuál es el hecho por el cual decimos nosotros que allí terminó el imperio de Occidente? Hay un hecho. Y profe, no es porque, digamos, destronan al emperador Rómulo. Oye, si ya no hay emperador, ya no hay imperio, diría yo. Exactamente, exactamente. Es un acto simbólico. En realidad, ese emperador Rómulo Augustulo era un niño y no tenía ningún poder. Ya no tenía ningún poder. Entonces, un reyesuelo germánico, el rey de los Hérulos, que ocupa Ravenna, porque la capital del imperio ya no era Roma, sino que era una ciudad al norte de Roma, en el Adriático, que se llama Ravenna. Entonces este Odoacro, rey de los Hérulos, ocupa Ravenna y toma prisionero al joven emperador, ¿verdad? Y entonces hace una cosa que es el símbolo de la caída del imperio, y es que toma las insignias imperiales, o sea, todos los ornamentos y todos los objetos que representaban el poder del emperador, toma todo eso y se lo envía al emperador de Oriente. No se lo pone él, ¿no? Como que dice, ahora soy yo el emperador, no. Él se lo envía al emperador de Oriente. Y él se contenta con decir que él es rey de Italia. Entonces, de cierto modo, le devuelve el imperio de Occidente al emperador de Oriente. Claro, era una cosa simbólica, porque el emperador de Oriente no tenía ni un solo soldado en este lado de Occidente. Que le mandaran las insignias no significó nada para nadie en el imperio de Occidente. O sea, todos los reyes germánicos que ya tenían
sus territorios consolidados y estaban reinando sobre ellos, no se dieron por aludidos, como quien dice, bueno, somos súbditos del emperador de Oriente. Hubo algunos que pensaron eso, ¿no? En el fondo era la vieja cultura de contratarse para el imperio. Entonces, un poco este rey llamado Odoacro agarra todas las insignias imperiales de Occidente, se las manda al de Oriente diciéndole, señor, esto es suyo, usted es el emperador y yo soy una especie de auxiliar suyo. Yo, rey de Italia, pues estoy dispuesto a pelear por usted, a sus órdenes. Más o menos esa viene a ser la cosa. Ahí se considera que se acabó el imperio de Occidente. Fue ese hecho puntual, ¿verdad? Que es el hecho puramente simbólico del envío de las insignias. ¿Sí? ¿Qué decía Lili? Perdón, es que me llama mucho la atención la parte de las invasiones germánicas y que fue eso lo que, bueno, al final produjo pues la caída del Imperio Romano. Y es el Sacro Imperio Romano. Pero es que esos, de hecho, perdón. Mucho tiempo después, porque abarca como la Edad Media. El nombre Sacro Imperio Romano no tiene nada que ver. Eso es un hecho ocurrido muchos siglos después, que es una refundación. Es una refundación por los germanos, no por los romanos. No, justamente esa era mi duda, digamos, que si a raíz de esto, digamos, que los germanos ocupan y ocasionan la caída del Imperio Romano, se produce ese Sacro Imperio Romano. No, mucho tiempo después. Gracias. Es que los germanos entran, los diferentes etnias o grupos entran y ocupan campos distintos. Y ellos se pelean, ¿verdad? Es decir, están en guerra constantemente unos con otros. Se disputan esos territorios, ¿verdad? Nadie está pensando propiamente en ser emperador ni nada. Eso, ¿cuándo viene? Bueno, estamos hablando de que el imperio cae en el siglo V. Es en el siglo IX cuando se corona a un germánico, a un franco, se llamaba Carlomagno, se le corona como sacro emperador del imperio romano germánico. ¿Ve? Pues en realidad es un fenómeno muy distinto. Ya llegaremos a ese punto, muy pronto llegaremos a ese punto. De momento, entonces, estamos en el tema de que cayó el imperio de Occidente y el imperio de Oriente se mantuvo. Se mantuvo con dificultades, negociando con los reyes germánicos, hasta que precisamente en el siglo VI, un emperador, Justiniano, decide dos cosas, una en el campo militar y la otra en el campo jurídico. En el campo militar, Justiniano I decide reconquistar el imperio de Occidente. Es decir, que él como emperador de Oriente va a derrotar a todos los que se metieron, los va a sacar y va a restaurar el viejo imperio de Occidente. Y efectivamente Justiniano empieza esa guerra. Por cierto, Germán, ¿podríamos tener un mapa? ¿Un mapa de qué, profe? Disculpe. Un mapa de Europa en el siglo VI después de Cristo.
que sería un mapa pues de el tiempo de Justiniano. Tal vez el nombre Justiniano puede ser la guía para encontrar el mapa, no sé, pienso yo. Ah, ok, entonces voy a ponerlo así como con el indicativo. Tenía unos, pero voy a poner el de Justiniano. Ok. Sí, en un mapa podemos ver lo que Justiniano consiguió. Realmente fue un intento grandioso. Justiniano manda a sus ejércitos a invadir esos territorios ocupados por los germanos. Empezando por la propia Italia, ¿no? Italia está tomada por los germanos y un ejército. Ese mapa, profe, ¿le parece bien? Sí, sí, está bien. Hay otros que son más, digamos, que indican propiamente las partes que el emperador de Oriente consiguió. No, pero aquí ustedes ven con bastante claridad no, aquí está, sí, sí. Las conquistas de Justiniano están están en este amarillo más. Sí, en el amarillo están las conquistas justinianas, de Justiniano, perdón, Exacto. y el imperio Sí, antes sí. de Justiniano es el rojo. Ah, pues sí, ¿no ve? Aquí están, ustedes ven que no está nada mal, ¿no? Claro, que él quería todo el imperio, pero no pudo tanto. Ustedes ven dónde está Constantinopla, ¿no? Aquí, ahí está. Usted está señalando con el lapicillo. Allí en el puro Bósforo, en este puntito donde se conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, ahí, Constantinopla. Eso es. Muy bien. Pues este señor desde aquí organiza dos ejércitos. Uno va a trabajar en Europa y ese va a tomarse toda esta zona que ahora sería Bosnia y Herzegovina, Croacia, etcétera. Y se va a tomar también la península itálica y las islas. Y el otro ejército se va a tomar el norte de África y una parte de España. Eso, sí. No, era para ver si ocupaba que señalara otra cosa. No, yo creo que todos se pueden dar una idea, ¿no? Todo esto que está en amarillo, era ocupado por los bárbaros. Y Justiniano los derrota y les quita estos territorios, ¿no? Pero él no puede seguir. Él no tiene la posibilidad de continuar reconquistando los territorios. O sea, toda Europa, toda esta parte de la península ibérica de España, luego la parte que va a ser Francia y la parte alemana, suiza, belga, holandesa, etcétera. Nada de eso, él no puede reconquistar Justiniano. Lo que reconquista Justiniano entonces es esta parte. Y bueno, hizo muchísimo. Engrandeció su propio imperio, ¿verdad? Con estos nuevos territorios.
Y sobre todo, fue muy simbólico que liberara Italia y sobre todo Roma, porque Roma era pues el centro histórico donde todo había empezado. Justiniano, en la segunda parte de su reinado, que es cuando él es un hombre ya maduro, un anciano, es una parte en donde él lo que hace es desarrollar una política de conservación. O sea, él busca la manera de conservar estos territorios nuevos, que claro, inmediatamente trataron de volvérselos a quitar. Y total, él muere y le deja este legado al imperio. Pero sus hijos, sus nietos, sus descendientes, no tienen su fuerza y su talento. Entonces todo esto se pierde. Al cabo de un tiempo, todos estos territorios se vuelven a perder para el Imperio de Oriente. Los reconquistan los propios bárbaros, los visigodos, y después los árabes, ¿no? En el caso de España. En el caso de Italia, quienes reconquistan estos territorios son los lombardos, una nueva tribu germánica que ingresa en el siglo VI. Y bueno, los lombardos derrotan a los bizantinos o romanos orientales y toman casi todo el territorio de la península itálica. Profesor, Sí, una consulta. Ya cuando pasa esto y las tribus vuelven a retomar, ¿verdad? Los territorios que Justiniano logró reconquistar, ¿qué pasa con el Imperio Oriental? Igual estas tribus siguen intentando meterse, conquistan ese territorio, ¿qué pasa con esa parte? Claro. El Imperio Oriental siempre está, como todos los imperios, ¿no? Siempre está amenazado, porque hay fuerzas vecinas o no, que están siempre planeando ver de qué manera le quitan un pedazo al imperio o conquistan todo el imperio, depende entonces de de la potencia que tenga cada uno. En este mapa no se ve solo uno. Aquí, al norte de Constantinopla, ven ustedes en la parte clara que dice la palabra ávaros. Los ávaros son un grupo germánico que se hace muy fuerte allí y son un gran problema para el imperio. Los ávaros con frecuencia invaden el territorio imperial y toman ciudades, o si no, las incendian, las asaltan, matan gente, etc. Y en una parte que no se ve en este mapa, pero sí se puede ver si le quito que lo que yo tengo aquí es los cuadritos donde están las fotos de nosotros. Si se la pongo arriba, ¿cómo hago? Para ponérsela arriba. Lo que tiene que hacer, profe, es agarrar, darle clic en los cuadritos y usted los puede desplazar. Puede ponerlos en una esquina, arriba, abajo. Darle clic. ¿Así? O sea, lo mantiene presionado. Ah. Y lo mueve. Ah, bueno, aquí está. Qué bien. Entonces,
Ahora sí, en la parte derecha de este mapa, ven ustedes la frontera del Imperio de Oriente y ve que dice allí Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida es un grupo de pueblos persas. Los persas fueron siempre un imperio fuerte. Los persas fueron dueños de todo esto mucho antes que Roma existiera. Muy bien. El Imperio Sasánida es uno de las dinastías, digamos, de los persas. Los persas también son grupos de pueblos, ¿verdad? Están también los medos y están los partos. Los sasánidas son parte del viejo imperio parto. Esto también le da mucha guerra al Imperio de Oriente. Pero Justiniano consigue mantenerlos a raya. Después de él es que entonces ellos, estos partos sasánidas, empiezan a tomar el territorio del Imperio de Oriente. Pues bueno, esto es lo que Justiniano hizo en el campo militar. Pero también Justiniano, si quiere me quita el mapa, Germán. Listo, profe. Gracias. Sí. Aparte de esta actividad militar del emperador Justiniano, él también emprende una campaña para recopilar el derecho romano. Era un trabajo que siempre había que estar haciendo, digamos, conservando los documentos que contenían las leyes, los decretos, las jurisprudencias, la doctrina, todo lo que el derecho representaba. El Imperio Romano había tenido durante mucho tiempo este trabajo, pues que era trabajo técnico que hacían los juristas. Por ejemplo, enseñar derecho, dar clases, para que los juristas, los operadores de las instituciones se mantuvieran, ¿verdad? No fuera a ser que de pronto ya no había quien pudiera ser de pretor, o ya no había un jurisconsulto. No. Había escuelas para que los viejos enseñaran a los más jóvenes y así la tradición jurídica se continuara.
Eso requería entonces un gran esfuerzo. Había que estar gastando mucha plata en, por ejemplo, en las ediciones y reediciones de códigos, colecciones de leyes, obras de doctrina, etc. Todo eso lo hacía un grupo que hemos llamado nosotros la comunidad de los juristas, ¿verdad? Lo que pasa es que todo eso cae en decadencia precisamente cuando en el imperio, sobre todo en el imperio de Occidente, pues ocurren una gran cantidad de desastres. Se acaba la comunidad de los juristas. Ya nadie quiere pensar en estas cosas. Entonces todo esto entra en abandono. Justiniano está preocupado. Piensa que hay un gran peligro de que el imperio no pueda ser gobernado por falta de estas instituciones y estos servicios. Entonces él forma unas comisiones de juristas y les encarga varias tareas. Una primera tarea es la colección de las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales eran actos del emperador. El emperador y su equipo de juristas habían ido sustituyendo a los personajes que en la República hacían este trabajo. Por ejemplo, los pretores con el edicto, los jurisconsultos con la doctrina, los jueces, etc. La producción del derecho en la República es sobre todo la producción de leyes y plebiscitos, la producción de edictos y la producción de Senado consultos, que eran documentos emanados del Senado. Con el imperio, los emperadores van, digamos, desplazando estas formas. El Senado consulto lo conservan por mucho tiempo. Pero claro, el edicto del pretor se acaba. En el siglo II, después de Cristo, ya no hay más edicto del pretor, porque hay un solo edicto llamado el edicto perpetuo, que está allí fijado para siempre. La propia doctrina de los jurisconsultos libres, profesionales libres, podemos decir así, es sustituida por la doctrina del emperador y sus equipos, porque el emperador entonces contrata a los juristas para que trabajen al servicio del imperio. Entonces Justiniano, primero que todo, piensa en rescatar las llamadas constituciones imperiales, ¿verdad? Y hace el Códex. Él tiene dos intentos. Primero hace el Códex, hace una versión en el año 529 y después, al final, vuelve y reforma esta versión y ya queda el Códex definitivo.
Y este código compila las constituciones imperiales contempladas en los códigos hermogeniano, gregoriano y teodosiano, así como constituciones posteriores. Precisamente los llamados códigos hermogeniano y gregoriano, sobre todo esos dos primeros, son colecciones privadas, recolecciones de constituciones imperiales. Las constituciones imperiales podían ser de tres clases. Una tenía el nombre de edictos y funcionaban parecido a los edictos del pretor. O sea, en esos edictos del emperador, él inventaba nuevas acciones que podía la gente utilizar para los pleitos. Luego había otras constituciones que se llamaban rescriptos, que eran respuestas a consultas. El emperador se convirtió en un consultor, o sea, él y su equipo hacían el trabajo que en la República hacían los jurisconsultos, que era evacuar consultas de la gente. Y finalmente había constituciones que se llamaban decretos, que lo que contenían era leyes, o sea, disposiciones normativas. Todas estas cosas habían sido recogidas por esas colecciones privadas de fines del siglo III. Justiniano es un hombre del siglo VI, ¿no? Él entonces quiere que no se pierdan las constituciones imperiales. Entonces él recoge el código hermogeniano y el código gregoriano y el código teodosiano, que también tiene una colección de constituciones, como base de ese códex nuevo. Y a eso le agrega las constituciones posteriores. Entonces ahí tiene él, digamos, una fuente importante del derecho al servicio, pues, de la administración de la justicia imperial. Después, Justiniano también encarga a dos asesores jurídicos que tiene que escriban un manual para la enseñanza, que va a llamarse Instituciones. Este manual es copiado, adaptado de otras instituciones escritas por juristas de siglos anteriores. Sobre todo, hay un jurista del siglo II que conocemos con el nombre de Gallo, que había escrito unas famosas instituciones. De ahí Justiniano de Gallo y de muchos otros autores, los ayudantes de Justiniano agarraron material para componer las nuevas instituciones, ¿verdad?, que iban a servir para la clase, para la enseñanza del derecho. Aparte de estas actividades, ¿no?, la recogida
de las constituciones de los emperadores, en primer lugar. Luego, la formación de un libro de clases llamada instituciones. A estas dos actividades, Justiniano dispone una tercera que se va a llamar digesta o pandectas. Digesta es plural, significa extractos o resúmenes. Pandectas significa lo mismo, pero en griego. Digesta, palabra latina, y pandectas, palabra griega. Esta es la obra más importante de Justiniano, es decir, el proyecto fundamental. No sé si desde el punto de vista de él, pero desde el punto de vista de nosotros es así. ¿A cuál parte le daba más importancia a Justiniano? Yo no lo sé. Pero para nosotros, 1500 años después, la parte más importante de su recopilación es esta de las pandectas o los digesta. Generalmente hablamos del digesto en español. Ese es el nombre más corriente que se le da a esta recopilación. Pero en realidad el nombre original es plural, es digesta. Los romanos hacen muchos plurales con una A. Entonces, digesta es extractos. Estos extractos son doctrina, son ciencia jurídica. Es lo que opinan, lo que escriben los viejos juristas, porque Justiniano lo que hace es recoger el pensamiento de los juristas de los siglos anteriores. Los juristas empiezan a escribir en el siglo II antes de Cristo y terminan de escribir en el siglo III después de Cristo. O sea, podríamos decir que es un lapso de tiempo de 3 siglos y medio, si no cuento mal, en que hay producción jurídica en el Imperio Romano. Empezando, pues, con juristas republicanos del siglo II y del siglo I. Y luego ya en el Principado, son 2 siglos y medio de producción. Realmente es mucho. Es una producción enorme. Yo he calculado que podrían haber producido unos 3.000 a 3.500 obras jurídicas en esos 4 siglos redondos.
si hubiera ocurrido el milagro, la maravilla, el prodigio de que todas esas obras se hubieran podido conservar, tendríamos nosotros ediciones modernas de esas 3.000 o 3.500 obras del derecho romano. Pero claro que en las condiciones en que se vivía y sobre todo en los términos en que el imperio de Occidente se derrumba después de más de un siglo de una decadencia jurídica total. Eso y otras cosas hicieron que en realidad hubiéramos perdido, es decir, nosotros perdimos de esas 3.500 obras, perdimos, según parece, unas ¿qué decir? Para decirlo más fácil, no lo que perdimos, sino lo que conservamos. Justiniano el Digesto conservó algo así como la 20ª parte de esa producción total. La 20ª parte. ¿Por qué pasó eso? No sé. No va a ser fácil averiguarlo ahora. Pero sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que Justiniano pensaba que esta obra de recopilación, de hacer los extractos del pensamiento de los juristas, para esta obra, él había previsto que se hiciera en 10 años. Pero sus jurisconsultos le hicieron en 3. Si yo hubiera sido Justiniano y hubiera sido sabio, los obligo a que siguieran trabajando esos 10 años y aprovecharan más la obra. Tal vez no el 100%, quién sabe, pero un porcentaje mucho más alto, ¿no? ¿Cómo fue que solo aprovecharon una 20ª parte de ese material enorme producido por los jurisconsultos romanos? Ahora tendrían ustedes que estudiar Derecho seguramente durante unos 20 años para poder abarcar toda esa producción. De verdad que lo salvó Justiniano a ustedes. No, lo cierto es que en términos, digamos, de ciencia, es una pérdida inmensa. Sin embargo, lo que Justiniano recopiló resultó ser enorme también. O sea, esa 20ª parte de la obra total en sí misma es una mole grandísima. Las ediciones del Digesto pues recogen todo eso en libros que tienen 2.000 páginas o más, dependiendo de la edición. Y era solo la 20ª parte. También Justiniano hace una cosa, él no, sus asesores, hace una cosa que es también dañina. Y es que él no reproduce la obra del jurisconsulte, la obra del autor, ¿no? Qué sé yo, un autor como Ulpiano,
produce una obra que se llama Comentario al Edicto. Una obra grande. Bueno, Justiniano no agarra la obra de Ulpiano y la publica entera, ¿no? Y aquí está el comentario al edicto de Ulpiano, y aquí está las reglas de Ulpiano, y aquí está las instituciones de Gallo, etcétera, etcétera. No, en el digesto no aparecen las obras unitarias de cada autor, sino que lo que Justiniano hace es descomponer la obra en temas. Y entonces, ustedes abren el digesto y está el tema, digamos, de la patria potestad, o el tema de la compraventa. Y entonces, allí encuentran los conceptos, las definiciones, los comentarios, etcétera, de cada autor sobre la compraventa. Entonces, un primer extracto dice, Ulpiano sobre la compraventa dice esto y esto. Después, Africano dice esto y esto. Y Paulo dice etcétera, así. Y tenemos 20 extractos de 20 tipos que hablan sobre el tema de la compraventa. Pero eso es dañino en el sentido de que esos extractos sacados de sus contextos pierden valor, pierden significado. El contexto, o sea, el conjunto, la obra donde está ese extracto, es una unidad que tiene un sentido. Si uno saca los extractos, puede ser que ese sentido de toda la unidad se pierda. Pues ese favor adicional nos hizo Justiniano. Ahora, una buena parte de la doctrina romanista del mundo, utilizando financiamiento, está pretendiendo volver a recomponer hasta donde se puede esas obras de los juristas. De pronto se van a encontrar ustedes en las librerías jurídicas, un gran tomo que dice Ulpiano, comentario al edicto. ¿Verdad? Eso no existe en este momento. ¿Qué es lo que existe? Pues al pobre Ulpiano, regado por todo el digesto, según sea el tema que toca. Entonces, ustedes tienen más de 300 citas de Ulpiano en el digesto, en donde entonces lo que tiene allí son los extractos sobre temas menudos, temas concretos. A veces incluso lo que recogen son un par de frases sobre un tema. Bueno, ¿tomadas de dónde? Originalmente de un libro que había escrito el autor un libro completo. Pero eso de irle sacando los pedazos, irle pegando mordiscos a cada obra del jurista romano para meterlo en un orden distinto, eso evidentemente es dañino, pero bueno, no sabían los bizantinos, tal vez no medían estas cosas. Como quiera que sea, nos dejaron una obra que es la base de todo el derecho occidental. O sea, esa obra hecha así, de esa manera, desarticuladas todas las concepciones
habiendo prescindido de un material tan enorme, etc. Así y todo, el digesto justiniano es la base de todo el derecho occidental. Quiero decir, la base del derecho de todos estos países que llamamos Occidente, todo lo que es los países europeos, los países de América, América del Norte, América del Sur, América Central. Todo el derecho de esos países proviene, prácticamente todo, proviene del digesto de Justiniano. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Henry? Buenas tardes, profe. Bueno, me parece muy interesante lo que usted comenta, digamos que a pesar de las fallas del digesto, es decir, que simplemente agarraron los extractos de los juristas, a pesar de ello, pues es lo más sólido que tenemos y gracias a eso es que el derecho lo conocemos tal como es. Porque, como usted comentaba en clases pasadas, no solo en Occidente ya, sino prácticamente en todo el mundo, hasta en China se habla acerca de eso porque es el derecho como tal. Efectivamente, hoy día ya no es Occidente. Hoy día Oriente está profundamente interesado en ese derecho. Ya en cierto modo en Oriente había penetrado, porque cuando los ingleses conquistan la India y hacen de la India una especie de provincia del Imperio Británico, meten la legislación, el common law inglés en la India como el derecho vigente. Y los hindúes aprenden el derecho a través del common law inglés. ¿Verdad? Y cuando los ingleses se van de la India y la India se hace un país libre, sigue funcionando con su sistema jurídico de origen inglés y con sus tribunales iguales que los ingleses, etc. O sea, que en la India ya se había trasplantado el derecho occidental, ¿verdad? Pero China y Japón, que nunca fueron provincia de nadie, desde hace un siglo vienen adaptando las instituciones occidentales. China y Japón, por ejemplo, se interesaron muchísimo por el Código de Napoleón, el Código Civil francés, y por el Código alemán, ¿verdad? El Código Civil alemán. Hicieron sus propios códigos inspirados en estas obras, que son pues obras que provienen directamente del derecho romano. Ustedes van a verlo dentro de unos días. Vamos a empezar a ver una cosa que se llama la recepción del derecho romano en Occidente. Y ahí es donde van a ver que las universidades que empiezan en esas fechas, en el siglo XII, lo que van a enseñar como derecho es fundamentalmente el digesto justiniano. O sea, no sé qué idea tenían ustedes, pero nuestra cultura jurídica y nuestros códigos no provienen del derecho romano antiguo, no provienen del derecho clásico, provienen de Justiniano, con todos los defectos que ustedes puedan agregarle al trabajo de Justiniano, ¿verdad? Que fueron muchos los defectos. Con todo y eso, todo nuestro derecho proviene de allí. Del derecho viejo no conocíamos nada, pero nada. La única obra más o menos completa que nos viene del derecho viejo y que no está en el digesto justiniano
son las instituciones de Gallo, que por casualidad alguien descubrió un ejemplar. Pero lo descubrió no hace siglos, no, lo descubrió en el siglo XIX, o sea, hace poquito. Esa operación que se llama la recepción del derecho romano arranca en el siglo XII. Podemos decir que leyendo el Digesto Justiniano, esos juristas del siglo XII aprenden derecho. O sea, ellos se hacen juristas con el Digesto. Ellos no tenían otra fuente. Y entonces el derecho que ellos hacen es un derecho alrededor del Digesto Justiniano. Es una obra de pequeños comentarios, pequeños agregados entre líneas de las obras de la obra de Justiniano. O bien ya comentarios más grandes, etcétera, pero todo alrededor, siempre alrededor de la obra de Justiniano. Que, como ustedes pueden ver, le decimos así, obra de Justiniano, pero en realidad no es una obra de Justiniano para nada. Justiniano no puso ahí adentro, que yo sepa, ni una palabra. Es simplemente una recopilación. Es la obra de los juristas viejos. Entre el último jurista del cual tenemos una traza en el Digesto, el último jurista es Herenio Modestino. Y Herenio Modestino muere en el 250 después de Cristo. O sea que Justiniano manda a trabajar sobre esos autores casi 400 años después. No es que fue el año siguiente que Justiniano empezó a hacer la recopilación. Es que pasan casi 400 años. Justiniano empieza a trabajar en el 530. O sea, en realidad el derecho romano para Justiniano es un hecho pretérito, es un hecho antiguo. Un hecho que tiene entre 400 y 500 años. Empezando con los primeros juristas que escriben, que son juristas del siglo II antes de Cristo, entre ellos y Justiniano, hay 7 siglos. Entre un Murcio Cébola, que es un hombre de fines del siglo II antes de Cristo, y Justiniano, que está trabajando en el 530, han pasado más de 700 años. De modo que ustedes pueden apreciar esas distancias, ¿no? Y claro que esas distancias cuentan mucho.
Justiniano no tiene una idea clara, por ejemplo, de cómo vivían los romanos de 700 años antes que él. ¿Por qué iba a tenerla? Incluso el latín de Justiniano es muy distinto en muchos aspectos, en la sintaxis y en la semántica. ¿Por qué? Porque era otro mundo. Aunque en ese tiempo las comunidades humanas no cambiaban tan rápido como ahora. Ahora, qué sé yo, entre nosotros y Juanito Mora, que fue hace 100 años. ¿No? ¿Cómo es? Como 150. Bueno, pongamos que don Juanito muere en 1860. Entonces estamos a 160 años de don Juanito. Bueno, pues a nosotros nos parece remoto. Ahora imaginen ustedes, para Justiniano, un hombre como el viejo Cébola, 700 años antes que él. Sin embargo, ustedes ven muchas cosas prácticamente no han cambiado. Por ejemplo, la ropa, los medios técnicos. En esos 700 años, nadie ha inventado algo más allá del caballo o de la vaca, ¿verdad? O del buey para llevar la carreta. O sea, técnicamente, la sociedad cambiaba muy despacio. Pero no así los aspectos propiamente sociales. Hay una gran distancia entre un romano del siglo II antes de Cristo y un romano bizantino del siglo VI después de Cristo. Muy bien, entonces, yo quiero que se lean esta guía con cuidado y lo conversamos en la próxima clase, porque aquí hay datos que son clave para entender. ¿Cuál lectura, profesor? La guía de hoy. Ah, ok. Que son como, no sé, 10, 15 páginas. Pero, la parte relacionada con el historiador Peter Brown es muy linda y muy importante. Todo esto es también muy influyente en el desarrollo de las instituciones y el desarrollo de las ideas.
Porque yo les digo a ustedes, esta es una historia del derecho romano, ¿verdad? Después vamos a pasar a ver otras partes de la historia que sigue siendo la historia del derecho romano, pero ya lo que llaman una segunda vida del derecho romano. O sea, el derecho precisamente de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Lo que algunos romanistas llamaron la segunda vida del derecho romano. Pero ustedes tal vez puedan decir, sí, yo estoy aprendiendo derecho romano. Y alguien les puede preguntar, pero señores, ¿cómo dicen eso? Si lo que ustedes están aprendiendo luego pasó por un montón de manos. ¿Usted cree que usted está aprendiendo lo que enseñaba, qué sé yo, un Sulpicio Rufo en el siglo I antes de Cristo? No. Lo que dijo Rufo no sabemos muy bien qué era. ¿Por qué? Porque de él lo que tenemos es una referencia de otros autores. Su discípulo, Alfeno Varo, por ejemplo, transmite ideas de Rufo, se supone. Son ideas de Rufo. Y el propio Alfeno Varo es transmitido por otro jurista. Precisamente el jurista Julio Paulo transmite la doctrina de Alfeno Varo. La doctrina de Paulo la recoge, ¿quién? Justiniano en el Digesto. ¿Verdad? Pero luego esto lo va a recoger unos señores del siglo XII, unos medievales, lo que llaman los glosadores. Ya vamos a estudiarlos nosotros más adelantito, los glosadores. Y ahora se sabe, por ejemplo, que los que recopilaron el Digesto, los escribanos o copistas de Justiniano, cambiaron un montón de cosas, suprimieron conceptos del jurista romano y pusieron los propios de ellos. De modo que lo que yo creo que proviene de Servio Sulpicio Rufo, hombre del siglo I antes de Cristo, en realidad no proviene de él, sino de un copista de Justiniano del siglo VI. Y si los glosadores del siglo XII copiaron mal al copista del siglo VI, ¿qué es lo que estamos recibiendo nosotros? O sea, ¿qué recibieron los juristas de los siglos siguientes? De manera que no es tan fácil decir, yo estoy estudiando derecho romano, yo estoy estudiando el pensamiento de Antiscio Laveón. Para decir eso, los juristas modernos han tenido que hacer un esfuerzo enorme. Por ejemplo, para limpiar el texto original con todas las impurezas que se le fueron pegando de parte de intermediarios, ¿no? Los copistas de Justiniano hicieron un montón de desastres. Cambiaron cosas. En ese tiempo nadie defendía los derechos del autor. Y un autor de 4 siglos antes, ¿verdad? Que vivía en Roma, y ya Roma no existe, o Roma estaba tomada por los bárbaros, etc. Entonces, al copista Justiniano, ¿qué le importa a ese señor?
claro, los juristas modernos captaron las adulteraciones, las falsedades provenientes de esos copistas de Justiniano y también de los copistas de los siglos XII y XIII y XIV. Porque los copistas de Justiniano es decir, adulteraban los textos primero cuando se equivocaban, qué sé yo, estaban copiando y se dormían, y entonces de pronto copiaban otra cosa, se saltaban unas líneas. O bien, de una manera intencional, quitaban lo que el jurista romano decía y ponían otra cosa. ¿Para qué? Porque esa otra cosa era lo que sostenían los asesores de Justiniano. Entonces, ellos no querían que pasara al futuro un concepto que ellos consideraban equivocado. Entonces lo quitaban y ponían el de ellos. Esas cosas las descubrieron los juristas. Los que empezaron a descubrir eso fueron los juristas franceses del siglo XVI. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se empieza a estudiar en Europa Occidental la lengua latina científicamente. Y entonces, estos humanistas del siglo XVI, con un conocimiento muy grande del latín clásico, pescan las frases adulteradas. ¿Por qué razón? Porque entre el siglo I, que vivió Sulpicio Rufo, y el siglo VI, en que vivían estos copistas, cambió la sintaxis del latín, cambió la semántica, las palabras usadas en una época no son las usadas en otra época. Entonces, ven ustedes todas las dificultades que tenemos para llegar a entender realmente qué fue lo que dijeron aquellos señores. Aquellos que inventaron el derecho. Porque el derecho no lo inventaron los copistas de Justiniano. Lo inventaron aquellos viejos de los siglos II y I antes de Cristo y I, II y III después de Cristo. Muy bien. Entonces, a ver, dudas. ¿Cuáles dudas? Todo claro. Ajá. Sí. Profesor, yo tengo una preguntita, bueno, es como una consulta técnica. Ajá. En la guía de este libro ¿cómo era? De la antigüedad tardía. Sí, de Brown. Sería Peter conveniente, Brown. ajá, sí, Peter Brown. Se nos recomienda cómo obtenerlo, porque, digamos, la lectura está muy interesante, pero nos serviría como para el próximo curso y así.
Yo creo que sí le serviría para el próximo subcurso y sobre todo para la vida. Sí, es que un amigo mío lo tiene. Le estaba preguntando que si lo... Ese mismo. Sí, el mismo. Sí, yo creo que vale la pena leer ese libro, pero también otros de él. Él sobre este tema, ¿verdad? Pero con diferentes aspectos, él ha escrito, es decir, él ha escrito muchísimo, pero en español hay, creo que unos 3 libros, quizá más, que están traducidos. Y vale la pena tener los libros de este Peter Brown. Ajá, Es un historiador excelente. Es decir, ¿y usted nos podría realmente compartir los títulos en algún momento? Con mucho gusto, yo puedo pasarle la lista. Claro. Gracias. Sí. Entonces, Rolando Cáceres, ¿no tiene usted dudas? Todo muy claro, profe, todo muy claro. Todo muy claro. Qué bueno. Astrid Sánchez, ¿todo muy claro? Profesor, yo tengo una duda sobre cuando hicieron toda esta recopilación, ¿verdad? Sí. Se perdió la mayoría de cosas. Esto Sí. desde un inicio, o sea, lo que no se iba a utilizar, ¿lo destruyeron o simplemente se terminó perdiendo? Claro, es que si no lo recogieron, ya no lo cuidaron. Es que nosotros no tenemos idea del paso del tiempo, porque nuestra referencia, digamos así, vital, es muy pequeñita. Nosotros experimentamos los cambios que ocurren entre, qué sé yo, hoy y 10 años antes, ¿verdad? Esas son nuestras medidas, nuestros metros para medir. Pero medir por siglos es que es tremendo. Cuando los juristas empiezan a dar cuenta de estas tragedias, ¿verdad? Porque es una verdadera tragedia. ¿Cuándo es? En el siglo XVI. Hasta el siglo XVI, los juristas se percatan de que los de Justiniano, los ayudantes, habían hecho tal cantidad de barbaridades. Claro, en el siglo XVI hay testimonios de el enojo enorme que les produjo a los juristas de la escuela culta francesa darse cuenta de todos estos estropicios, de todas estas destrucciones, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se podía hacer a esas alturas? Entonces, ellos son, los de la escuela culta francesa, son los que primero conciben la idea de ver cómo reconstruir esto, cómo recuperar aquello. Por ejemplo, eso de agarrar todos los fragmentos de Ulpiano sobre el comentario del edicto y reconstruir el libro. El libro de Ulpiano se llama Comentario del Edicto, entero. ¿Va? Posiblemente la lectura del libro así, entero, nos deja una enseñanza distinta a la lectura de las enorme cantidad de extractos que de ese libro están dispersos por todo el digesto. Posiblemente sea una lectura distinta, donde vamos a interpretar de otra manera. Porque no es lo mismo
interpretar fuera de contexto, interpretar dentro del contexto de una obra, ¿verdad? ¿Qué nos dice Josué? Todo muy claro, profe. Muy bien. Roxana, ¿todo clarísimo? ¿No hay ninguna duda? Montserrat. Ángelos Profe, Méndez. profe, creo que Roxana está en el baño, por eso no contestó, me parece. Y de mi parte, bueno, ya que abrí micrófono, todo está súper claro. En serio que muchas gracias por la clase. El tema está increíblemente interesante. Bueno, me alegro mucho. Ángelos, ¿qué piensa usted? Concuerdo, profe. Todo muy, muy claro. Bueno, me alegro. Ojalá no sea que ustedes quieren verlo todo como simplísticamente, sino que realmente está tan claro. Alexis. Sí, profesor. Bueno, de mi parte todo está súper claro. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Y la verdad es que, bueno, en lo personal me quedó todo muy claro desde el principio. Y bueno, como le mencioné la vez pasada, también lo he ido complementando con las guías que ustedes nos envían y con el libro de Derecho Romano. Entonces, ese material complementa muchísimo la clase. Ojalá. Sharon Quiroz. Buenas, profe. Buena. Bueno, yo entré un poco tarde, pero hasta el momento no me ha surgido ninguna duda, entonces, más bien muchas gracias. Ajá. ¿Eso significa que tiene usted fuertes dudas? No, por el momento no. De igual forma, cuando suban el video de la clase, lo voy a ver de lo que me perdí. Sí, muy bien. También, le repito, conviene que le den una estudiada con cuidado a la guía, a las guías en general. Pero en esta guía yo incluí un capitulito de la obra de este historiador inglés, Peter Brown, que es muy buena. Es una visión extraordinariamente interesante de la historia que él hace. Y Dariana López, ¿qué me dice? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo me quedo muy tranquilo, porque todos ustedes están aprendiendo muchísimo, según parece. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, nos vemos en una semana. Adiós. Profesor, yo tenía otra consulta. Sí, ¿cuál es? Y es que en el cronograma había una segunda tarea. Ajá. Pero en mediación no hay nada. De mediación. Sería. Bueno, en el cronograma está. En el cronograma. Ah, bueno, no, ustedes tenían que construirme un cronograma, ¿no? ¿Esa era? Ah, pues yo no me acuerdo, entonces ¿qué? No, digamos, está establecida por fecha, pero no hay instrucciones.
pero entonces explíqueme, ¿usted hizo un trabajo? No. No. Está establecida en el cronograma. Sí, claro, claro. Yo creo que les indiqué cuál era ese cronograma, ¿no? No, ¿cómo le explico? O sea, en el programa del curso. En el programa del curso. Ajá. Pero no, yo no encontré instrucciones. Pues no sé, habría que sacar el programa y mirar allí. Si quiere, lo consulto un poco con los chicos para estar claro del asunto y yo le... Sí, porque eso tiene un porcentaje ahí en la nota, entonces, para que no se me junten como muchos trabajos. Ajá, tiene razón, tiene razón. A mí, esto que usted me está diciendo, se me había olvidado. Eso era, solamente. Entonces, bueno. Ya le voy a informar un día de estos en cuanto pueda hacer una averiguación. Muchas gracias. A usted y de paso con copia a todo el mundo para que lo tengan claro, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco su observación. Bueno. Adiós, pues. Gracias, profe. Buenas tardes. No, hasta luego a todos y a todas.